En esta demostración vamos a poder observar con gran detalle el proceso de calentamiento y ebullición de una masa estacionaria de agua. Esto nos permitirá entender perfectamente en qué consisten y por qué se producen los distintos modos de ebullición. Así no tendremos ninguna dificultad en comprender el comportamiento del coeficiente de transmisión de calor en estos procesos y seremos capaces de aplicar sin error las correlaciones empíricas más adecuadas en cada caso. Vamos a repetir un experimento histórico que fue realizado por primera vez a principios de los años 30 por el profesor de la Universidad de Tokio, Shiro Nukiyama. Este experimento abrió la puerta al control de la transferencia de calor por ebullición, que es fundamental en ingeniería. Pero además, en esta ocasión, la tecnología actual nos ayudará a controlar con mayor precisión el experimento y también a observar los fenómenos que se producen gracias a una cámara de alta velocidad que nos permitirá discriminar cambios con una resolución de milésimas de segundo. Partimos de agua destilada a temperatura ambiente y comenzamos a elevar su temperatura. Empleamos un filamento resistivo de muy pequeño diámetro por el que hacemos circular una corriente eléctrica que podemos controlar con precisión. Desde el momento en el que comenzamos a calentar el elemento resistivo, observamos en determinados puntos del filamento un proceso de formación y de desprendimiento de burbujas. Estas burbujas están formadas mayoritariamente por aire atrapado en las minúsculas irregularidades que toda superficie real presenta debido a su proceso de fabricación. Estas oquedades son, por tanto, los sitios de nucleación de las burbujas. A medida que se eleva la temperatura del agua, la solubilidad del aire disminuye y las burbujas continúan formándose en los mismos puntos de nucleación, pero alimentadas por el aire disuelto en el agua, que se desorbe y se incorpora a la burbuja. Conforme se calienta la masa de agua, el aire disuelto se va liberando. Las últimas burbujas se forman en las paredes de la cubeta, que son las zonas más frías. Esto hace que empeore la calidad de la imagen momentáneamente, pero este inconveniente desaparecerá una vez que toda la masa de agua esté próxima a la temperatura de saturación. En esas condiciones, el contenido en aire del agua es mínimo. Desde el momento en el que la temperatura del filamento supera la temperatura de saturación, las burbujas empiezan a estar formadas fundamentalmente por vapor de agua, y observamos que se forman con gran rapidez. Sin embargo, tienen una vida muy breve, de apenas unas milésimas de segundo, ya que al entrar en contacto con el agua subenfriada, el vapor se condensa y la burbuja colapsa. Estamos ante una ebullición subenfriada, ya que, aunque las temperaturas en la proximidad de la superficie calefactora permiten la ebullición, las burbujas se condensan al entrar en contacto con el agua más fría de los alrededores. Una vez alcanzada la temperatura de saturación en la totalidad de la masa de agua, vamos a interrumpir momentáneamente el suministro de corriente eléctrica antes de iniciar el experimento. Comenzamos suministrando una pequeña potencia al elemento calefactor. Observamos que se empiezan a formar burbujas esferoidales de vapor en algunos de los sitios de nucleación que habíamos observado anteriormente. La ubicación de estos sitios no es uniforme,
ya que depende de las irregularidades preexistentes en la superficie. Evidentemente, no todas las irregularidades tienen la misma geometría. Habrá diferentes anchuras y profundidades. A potencias bajas solamente estarán activos aquellos sitios más favorables. Pero a medida que aumentamos la potencia, también aumenta el número de sitios de nucleación activos, así como la frecuencia de formación de burbujas y su tamaño. Observamos que las burbujas empiezan a unirse entre sí, tanto antes como después de desprenderse del filamento. Cuando la potencia aplicada es elevada, llega un momento en el que la formación de burbujas es tan rápida que a simple vista las percibimos como columnas de vapor continuas. Sin embargo, en el vídeo ampliado y a cámara lenta, apreciamos que siguen siendo burbujas independientes, aunque mucho mayores y ya no esferoidales, sino con una forma irregular. En la ebullición nucleada, la transferencia de calor es mucho más alta que en convección pura. El desprendimiento de burbujas, intermitente y rápido, permite la renovación constante del líquido, que al entrar en contacto con la resistencia se evapora, extrayendo una mayor cantidad de energía. Vamos a seguir aumentando la potencia suministrada para averiguar, tal como hizo Nukiyama, si la transferencia de calor aumenta indefinidamente o si, por el contrario, alcanza un valor máximo. Vemos que llega un momento en el que el ritmo de evaporación es tan alto que la mayor parte de la superficie se encuentra cubierta de burbujas de vapor. Esto empieza a dificultar la renovación del líquido. Por ello, la transmisión de calor empeora y, en consecuencia, la temperatura de la superficie aumenta con mayor rapidez. Súbitamente alcanzamos un punto en el que la temperatura de la superficie se dispara, sin que nosotros hayamos aumentado perceptiblemente la potencia suministrada. El elemento calefactor pasa de una temperatura de solo unas decenas de grados por encima de la de saturación a un valor de más de 1000 grados, tal como se aprecia claramente por la viva incandescencia del filamento. ¿Qué ha ocurrido en ese preciso momento? ¿Por qué este rápido cambio en el comportamiento de la ebullición? Si observamos a cámara lenta el proceso, vemos que llega un momento en el que las burbujas que recubren la superficie son tan numerosas que se fusionan entre sí y se forma una película continua y estable de vapor que rodea a todo el elemento calefactor. También observamos que ahora las burbujas no se forman directamente sobre la superficie calefactora, sino que se desprenden de la parte superior de la película de vapor que se ha formado alrededor del filamento. Es interesante apreciar que la distribución de las burbujas ha cambiado de forma notable. Mientras que en la ebullición nucleada los puntos de formación de burbujas eran aparentemente aleatorios por estar asociados a las irregularidades de la superficie, ahora, al existir una película continua y regular de vapor, ya no hay ningún punto preferente y las burbujas se desprenden desde posiciones uniformemente distribuidas, que además se van alternando y generan un llamativo patrón de burbujas ascendentes. Curiosamente, una vez que se forma la película de vapor, esta permanece estable aunque se reduzca la potencia suministrada. Vamos a hacerlo. Observamos que al bajar la potencia, la temperatura del filamento baja, como se puede apreciar por la atenuación de la incandescencia. Sin embargo, el régimen de ebullición en película se mantiene. Constatamos que para los mismos valores de potencia en los que en la fase ascendente del experimento teníamos ebullición nucleada, ahora tenemos ebullición en película,
La temperatura del filamento es mucho más elevada debido a la dificultad de transferir calor a través de una capa de vapor. Por este motivo, los coeficientes de transferencia de calor de la ebullición en película son mucho más bajos que para la nucleada, y en su cálculo se emplean correlaciones empíricas muy diferentes. Del mismo modo que hemos encontrado el punto crítico de máxima potencia, vamos ahora a hacer el proceso inverso, es decir, continuamos disminuyendo la potencia para poder captar el momento en el que ésta resulta insuficiente para mantener la estabilidad de la película. Al llegar a este punto, la película se rompe rápidamente y la ebullición vuelve a ocurrir de forma nucleada. Esta situación se conoce como punto de Leidenfrost. A partir de aquí, el comportamiento es idéntico al observado en la fase ascendente del experimento y podemos repetir el ciclo de aumento de potencia hasta restablecer la película al alcanzar el punto de Nukiyama. Y después podemos disminuir la potencia hasta alcanzar el punto de Leidenfrost, donde se retorna a la ebullición nucleada. Si una vez alcanzado el punto de Nukiyama intentásemos aumentar más la potencia, muy probablemente ocasionaríamos el quemado y destrucción del filamento. Esto dependerá del punto de fusión del material empleado y de su resistencia mecánica. En los años 30, Nukiyama consiguió alcanzar la ebullición en película empleando un filamento de platino. Sin embargo, hoy, gracias a un mejor control de la potencia, lo hemos podido hacer empleando una aleación común, mucho más barata que el platino. No obstante, ahora, para concluir esta demostración, vamos a aumentar la potencia suministrada por encima del valor máximo, hasta que se produzca la destrucción del filamento.